esta ocasión vamos a hablar acerca del periodo embrionario. Este tema, como si ustedes lo han revisado en el libro, es bastante extenso y está lleno de bastantes detalles. Este video no pretende explicar absolutamente todo el tema, sino que lo que queremos es explicar los fenómenos básicos y generales que ocurren en el periodo embrionario para que ustedes puedan entrar al detalle con su libro de texto. Recordemos que lo que ocurre en el periodo embrionario de una manera bien general es la conversión de una estructura plana, que es el disco germinativo trilaminar, en una estructura cilíndrica y curvada en forma de C. Para que ocurra este cambio es necesario que este disco se pliegue de los lados y se pliegue en sentido cráneo-caudal. Y básicamente esa es la explicación general en la que va a estar centrada este video. Y para eso vamos a tener que recordar algunas cosas. Vamos a ir construyendo este disco germinativo trilaminar para que ustedes vean cuáles son las estructuras que están asociadas y ver las consecuencias de lo que nosotros denominamos plegamientos laterales y plegamientos cefalocaudales. Aquí en esta imagen se observa el disco germinativo solamente viendo la capa endodérmica, que es la capa que está más ventral. A esta nosotros le adicionamos otra capa, que es la capa que está en medio, que es el mesodermo. Y finalmente nosotros le agregamos la tercera capa, que está más dorsal, que es la capa ectodérmica. Y de esta forma nosotros tenemos el disco germinativo trilaminar. Ahora, este disco es fácil imaginarlo plegándose hacia los lados y plegándose cefalocaudalmente. Sin embargo, hay otras estructuras que nosotros debemos de tomar en cuenta que limitan estos plegamientos y que van a sufrir cambios y consecuencias producto del plegamiento. Recuerden que en la parte ventral el endodermo se continúa con una estructura grande, que es una especie de bolsa, una especie de saco, que se le denomina saco vitelino secundario o definitivo. Por otro lado, en el ectodermo, la capa ectodérmica se continúa con los amnioblastos que delimitan la denominada cavidad amniótica. Como ustedes ven, cuando nosotros ya le agregamos estos elementos del saco y la cavidad amniótica en un disco que no está cortado, nosotros perdemos de vista el disco germinativo trilaminar que quedó en el interior. Ahora, si nosotros continuamos agregándole las capas que tiene por encima, vamos a llegar a la hoja esplágnica del mesodermo extraembrionario, que técnicamente lo cubriría todo por fuera hasta continuarse con el pedículo de fijación. Vean, si nosotros viéramos este producto, lo que veríamos es el saco vitelino y la cavidad amniótica con el disco en el centro, cubierto todo por mesodermo extraembrionario, que se continúa con el pedículo de fijación. Hasta aquí nomás lo hemos dejado para no complejizarlo más, pero recordemos que por fuera está la cavidad coriónica, que se continúa con el citotrofoblasto y el citiotrofoblasto, que no aparecen en esta imagen. Ahora vamos a irnos a cortar esta estructura. Ya vimos secuencialmente cómo la construimos de dentro hacia afuera, y ahora la vamos a cortar para poder ver todos los elementos en un solo plano. Y vamos a hacer un corte más o menos aproximado en esa línea, de manera que el disco en el interior va a quedar cortado transversalmente, la cavidad amniótica va a quedar cortada por la mitad transversalmente, y el saco vitelino va a ocurrir lo mismo. Hagamos el corte y aquí lo vemos. Aquí nosotros vemos el disco cortado transversalmente. Aquí podemos apreciar sus tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Podemos ver parcialmente la cavidad amniótica, podemos ver parcialmente el saco vitelino secundario definitivo, y podemos ver cómo está cubierto por la hoja esplágnica del mesodermo extraembrionario. Ahora, en la siguiente imagen vamos a ver una sección donde hemos cortado el amnios, donde hemos cortado el saco vitelino, y donde vamos a poder apreciar un corte transversal del disco germinativo trilaminar para poder explicar los plegamientos laterales y los plegamientos cráneo-caudales. Otra cosa que les quiero recordar es que en un corte transversal se aprecian bien los plegamientos laterales, pero es necesario hacer un corte longitudinal para poder ver el plegamento cefalocaudal.
esos términos ustedes tienen que manejarlos muy bien para poder entender qué cosa es un corte transversal y qué cosa es un corte longitudinal. Y este es el momento para recordarlo o para asimilarlo si todavía no le han comprendido bien a esto. Aquí nosotros tenemos un corte totalmente transversal. Aquí tenemos en el centro el disco germinativo trilaminar. Y aquí nosotros vemos su relación con la cavidad amniótica y su relación con el saco vitelino definitivo. Esta estructura en el centro es lo que nosotros llamamos disco germinativo trilaminar. Pero surge una pregunta: ¿hasta qué momento o hasta cuándo tenemos nuestra organización discoide? Pues hasta este momento, hasta finalizar la tercera semana. Inmediatamente después que se forma el disco trilaminar empieza su plegamiento. En este caso podemos ver el plegamiento lateral. Entonces, como todo cambio que ocurre en el disco va a afectar tanto la cavidad amniótica expandiéndola y el saco vitelino introduciéndolo a una cavidad nueva que se va a formar producto de estos plegamientos. En unos videos que vamos a ver a continuación vamos a tratar de explicar de una manera bastante breve cómo ocurren estos plegamientos. Estos plegamientos los explica el libro, pero los explica en imágenes estáticas. El video lo que pretende es que ustedes le lleven la secuencia continua y podamos explicar, además de los plegamientos, cómo se va desarrollando el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En este video vamos a apreciar el plegamiento del embrión. En este video vamos a observar el plegamiento del disco germinativo trilaminar. Y vamos a ver primero el embrión en un plano transverso. Si ustedes observan, el disco germinativo está cortado de manera longitudinal, porque aquí nosotros logramos ver las porciones que han crecido en las porciones craneales de parte del ectodermo, la placa neural, y aquí nosotros podemos ver las porciones caudales. Sin embargo, este corte lo que nos permite ver es el plegamiento cefalocaudal, pero queremos ver primero el plegamiento transversal. Para eso es necesario que hagamos un corte más o menos a este nivel, y vamos a extraer una porción del disco a este nivel y la vamos a presentar totalmente transversal frente a nuestros ojos. Observemos cómo ocurre este corte. Ahí tenemos las tres capas nombradas y todas las estructuras nombradas. Enseguida vemos el plano de corte y podemos ver cómo esa porción la cortamos, la extraemos y la colocamos de manera totalmente transversal. Entonces, de esta forma nosotros vamos a apreciar cómo va ocurriendo el plegamiento de manera paulatina. Ahí tenemos las estructuras nombradas, ustedes ya las conocen, y enseguida va a ocurrir el plegamiento lateral. Vean cómo las porciones laterales empieza a plegarse y vemos cómo el amnios empieza a extenderse o a expandirse producto de este doblez, y ya nosotros podemos apreciar cómo el mesodermo va creciendo en sus porciones más céntricas o más axiales. Esta es la notocorda, y aquí se viene formando el mesodermo paraxial, aquí vendrá formando el mesodermo intermedio, y esto será en el futuro el mesodermo lateral. Este crecimiento a su vez permite la elevación del ectodermo, formando unas estructuras que se conocen como pliegues neurales, y aquí nosotros tenemos el surco neural. La elevación de estas estructuras va a formar finalmente el tubo neural. Continuamos viendo el plegamiento, y ahí están las estructuras nombradas para que ustedes las recuerden, y enseguida vamos a ver cómo se continúa plegando. Noten ustedes que hasta este nivel cómo se ha expandido el amnios y cómo el saco vitelino secundario se viene incluyendo en la recién formada cavidad intraembrionaria, que en este momento se constituye únicamente por estos pequeños espacios. Vamos a observar cómo se continúa el plegamiento, y también vemos cómo ya el tubo neural se ha formado completamente. Se continúa plegando y vemos cómo el amnios se termina de expandir completamente. Como ustedes notan, solamente una parte del saco vitelino se va a poder incluir
formando el intestino primitivo, y otra parte va a quedar fuera, formando los restos del saco vitelino. Y el conducto que comunica el intestino primitivo con los restos del saco vitelino se conoce como conducto ónfalo-mesentérico o vitelino. Recordemos que en este plano de corte que nosotros hicimos, queda parte del saco vitelino por fuera. Vamos a hacer otro corte posteriormente donde se aprecia la inclusión total y completa de las porciones del endodermo para formar propiamente el tubo digestivo primitivo. Y aquí vemos los nombres de las distintas estructuras, y enseguida vamos a poder apreciar la finalización del plegamiento, como lo hemos explicado anteriormente. Vamos a regresar a la figura original, y ahora vamos a hacer un corte a ese nivel y hacemos lo mismo. Extraemos el corte, lo ponemos transversal completamente, un corte transversal, y vemos exactamente lo mismo. Vamos a observar el plegamiento, observar la formación del tubo neural. La única diferencia en este plano de corte es que vamos a ver la inclusión completa del saco vitelino. Vean cómo se incluye completamente, ahí se va introduciendo, y hasta este momento es muy parecido al corte anterior. Sin embargo, vamos a ver cómo esto se termina incluyendo completamente, y ahí nosotros lo podemos apreciar. De esa manera podemos ver cómo cuelga ahora el nuevo tubo digestivo primitivo, y se ha formado completamente la cavidad intraembrionaria, se ha cerrado completamente la pared ventral del cuerpo, y se ha cerrado completamente, y vemos como el amnios, que antes ocupaba una posición dorsal, ahora ocupa toda la periferia del nuevo embrión. Ya esto no se le llama disco germinativo trilaminar, porque se plegó sobre sí mismo, formó una cavidad en el interior, y a esto se conoce como el embrión. Y ahí vemos cómo se nombran las diferentes estructuras. Ahora vamos a ver el plegamiento cefalocaudal en el corte longitudinal. Vemos nosotros, es la misma estructura que vimos al principio, y vemos cómo se empieza a plegar. Aquí nosotros observamos cómo se está formando el tubo cardíaco, vemos la cavidad amniótica, saco vitelino, pero vemos que ahora no estamos sacando el corte transversal, sino que lo vamos a ver completamente longitudinal, y vamos a ver cómo se enrolla desde la cabeza hasta la cola para formar una estructura en forma de C. Ahí lo vemos cómo se va plegando, ahí vemos los nombres de las estructuras para que las repasen, y enseguida vamos a ver cómo se continúa plegando este señor, y vemos cómo se incluye completamente. Ahora vemos cómo el amnios se ha expandido y cómo el saco vitelino se ha incluido, formando en esta porción cefálica lo que se conoce como intestino anterior, y en esta porción caudal lo que se conoce como intestino posterior. Cuando se sigue plegando, ya se constituye lo que es el intestino medio, que en un principio se comunica ampliamente con los restos del saco vitelino a través del conducto ónfalo-mesentérico, que en este momento está bastante grande, bastante extenso. Pero vemos que cuando se termina de plegar esta estructura, esta comunicación es bastante estrecha. Y vemos los nombres para que las recuerden, y vemos cómo se termina de plegar. Entonces, en este momento vemos que este estrecho conducto que une el intestino medio con los restos del saco vitelino se conoce como conducto ónfalo-mesentérico o vitelino, y todo esto es el recién formado tubo digestivo. Estas son las imágenes que aparecen en su libro. Es el mismo plegamiento lateral o transversal, pero en imágenes estáticas. Para ver la secuencia pueden regresarse a ver el video. Este es el plegamiento longitudinal. Todos los eventos son los mismos que hemos descrito, con la diferencia que estas son imágenes estáticas. Ahora vamos a ver un poco acerca de la formación del tubo neural o neurulación, que describe el desarrollo del ectodermo. Para esto vamos a utilizar también otro video para poder ir comparando el desarrollo del ectodermo, el mesodermo y el endodermo de manera secuencial. Vamos a ver el video. Aquí nosotros vemos cómo el disco germinativo trilaminar lo estamos viendo desde una cara dorsal
Aquí vemos que el amnios ha sido seccionado completamente para poder ver toda la cara del ectodermo, y vamos a ver que aquí se observa una coloración más azul que demuestra el crecimiento o la proliferación del ectodermo en esa zona, y aquí se ven unos pequeños bordes que delimitan la formación de lo que se denomina placa neural, y estos bordes elevados es lo que se denomina los pliegues neurales. Pero en esta imagen no podemos apreciar bien la elevación de los pliegues, por lo tanto vamos a hacer un corte más o menos a este nivel. Vamos a eliminar toda esta parte, y esta parte sobrante la vamos a girar para poder verla completamente en un corte transversal. Ese es el plano de corte. Ahora vemos cómo la hemos cortado y ahora se va a girar completamente, y esa es la imagen que vamos a ver. Aquí podemos apreciar bien las elevaciones que son los pliegues, la depresión que es el surco, el otro pliegue, notocorda, endodermo y las diferentes estructuras. Ahora nosotros vamos a empezar a ver cómo estos pliegues se van a ir elevando hasta cerrarse en su parte más elevada. Ahí vemos cómo se van elevando hasta formar el futuro tubo neural. Debemos de destacar que aquí hay una población distinta de células que se han diferenciado del ectodermo y se han convertido en un tipo de células mesenquimáticas que van a tener una alta movilidad, y esta área o esta zona donde se diferencian las células del endodermo se le llama células de la cresta neural, que tienen una enorme importancia para formar diversas estructuras. Ahí nosotros podemos apreciar cómo los pliegues se van elevando y finalmente logran cerrarse en la parte más alta, y este es el momento donde se forma el tubo neural. Posteriormente vamos a ver cómo las células de la cresta neural se han formado y empiezan a migrar posteriormente. Entonces, en esta imagen nosotros podemos apreciar el tubo neural ya formado, producto de la elevación de los pliegues. Se restituye el ectodermo, y esto va a ser en el futuro la epidermis. Las células de la cresta neural ya empiezan a migrar. Esta es la notocorda y este es el endodermo. Por su lado, el mesodermo se ha diferenciado en mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, y aquí ya se va diferenciando en las dos hojas, la esplagmopleura y la somatopleura del mesodermo lateral. Y esa es la información que podemos obtener de este video. En esta imagen se logra ver el plegamiento. En esta imagen se logra ver parte de la neurulación, visto desde la cara dorsal del embrión. Si ustedes se fijan, este es el borde del amnios que ha sido cortado para que nos permita ver la cara dorsal del disco germinativo trilaminar en su cara ectodérmica. Y aquí nosotros podemos observar cómo aquí todo este tejido se ha engrosado y cómo se han empezado a elevar estos rebordes o estos pliegues. Aquí no se aprecia muy bien porque lo estamos viendo desde su cara dorsal, entre comillas desde arriba, aunque ese término no es tan correcto. Entonces aquí vemos, y quiero que noten que hay tejido de color azul y un color ocre o amarillento. Esto denota que el color azul es el ectodermo que se ha diferenciado en su porción de neuroectodermo, y la porción que ha permanecido la porción que permanece café se diferenciará posteriormente en epidermis, mientras que el tejido azul será todo tejido nervioso. Entonces vemos aquí como los pliegues ya se han elevado bastante aquí ya se han fusionado en la porción del futuro cuello, y a partir de este punto nosotros vemos como el cierre va a ocurrir como si fuese un zipper desde esta porción hasta su región más craneal y hasta su región más caudal. Aquí ya vemos en esta otra imagen cómo se ha cerrado completamente y solo permanecen dos pequeños espacios, uno craneal o rostral y uno posterior o caudal, que este espacio es lo que se conoce como neuroporo, que son aberturas temporales del tubo neural que no se ha cerrado completamente. Cualquier defecto en el cierre de estas estructuras va a provocar alteraciones importantes. Esto no es más que la formación del tubo neural, ya eso lo hemos apreciado mejor en el video con la
correspondiente formación de las células de la cresta neural y la migración, en este caso pues migrando a estas porciones del intestino, pero hay muchos destinos en esa célula. Esta es la lista donde se evalúa todos los derivados de las células de la cresta neural. Entonces, buena idea que lo pausen o que lo estudien en el libro y analicen cada una de estos órganos o tejidos, y para que ustedes valoren la importancia de las células de la cresta neural en la formación de todas estas estructuras. Esto de una manera breve explica la diferenciación de los somitas. Recordemos que lo que antes era mesodermo paraxial adquiere una forma de tejido epitelial con una cavidad en el centro, y este somita ya organizado y segmentado, cada uno de ellos en el segmento correspondiente se va a descomponer en 3 diferentes porciones, en una que se conoce como esclerotoma, que va a dar lugar a la formación de cartílago y hueso del área correspondiente al somita, mientras que las otras 2 porciones forman una estructura temporal, que es el dermatomiotoma, formado por esta parte que se conoce como dermatoma, y estas porciones rojas en los extremos que se conoce como miotoma. En su conjunto se llama dermatomiotoma. Posteriormente esta estructura, el dermatomiotoma, se descompone y el dermatoma pasa a ocupar estos espacios y forma la dermis, que es el tejido conectivo que se encuentra por debajo del epidermis, que ya ha sido diferenciada de parte del ectodermo. El miotoma se reorganiza y forma una banda que posteriormente va a formar los músculos del área correspondiente al somita. Esto es el proceso de formación de vasos sanguíneos. Recordemos que hay 2 grandes procesos: vasculogénesis y angiogénesis. Vasculogénesis, que es el mecanismo por el que se forman los grandes vasos sanguíneos y es el mecanismo inicial, donde grupos o acúmulos de células mesodérmicas forman unas especies de islas o islotes, y luego las células del centro tienden a diferenciarse en células sanguíneas, y las células en la periferia tienden a diferenciarse en células endoteliales. Y la angiogénesis, por otro lado, denota la aparición de vasos sanguíneos nuevos, pero a partir de vasos sanguíneos preexistentes. Y pues aquí vemos la correspondiente regulación molecular, que la tendrán que revisar con más detalle en sus libros. Esta imagen la utilizamos para, obviamente este es un embrión en corte transversal que está sufriendo plegamiento lateral, para que nosotros podamos apreciar cuáles son las estructuras que se consideran dorsales y cuáles son las que se consideran ventrales. Aquí una línea que divide a este embrión, y lo que está de la línea para arriba se considera dorsal y de la línea hacia abajo ventral. Esto es para explicar un poquito la regulación molecular. Entonces aquí observamos que el tubo neural y los somitas, junto con la notocorda, son de ubicación dorsal. El mesodermo intermedio, el mesodermo lateral y todo lo correspondiente al desarrollo del endodermo son de ubicación ventral. No se nos olvide este dato. Ahora vemos este pequeño resumen de la regulación molecular y partamos de esto. Partamos de que esta molécula llamada BMP4 es un ventralizador por excelencia. Cuando esta sustancia está activa, ella favorece que el ectodermo se diferencie en epidermis y el mesodermo se diferencie en mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Todo esto es de ubicación ventral. Sin embargo, para permitir que las estructuras dorsales, que son estas, se desarrollen, es necesario inhibir a BMP4. Aquí tenemos BMP4 que está inhibido y eso permite dorsalización. ¿Quién inhibe a BMP4? Unas moléculas llamadas nogina cordinofilistatina, que a su vez se producen debido a la activación de este FGF, que a su vez, además de contribuir a la inhibición de BMP4, también induce la formación de la placa neural en el cerebro anterior y en el cerebro medio. Una vez que BMP4 ha sido inhibido y permite la dorsalización, los efectos son que el ectodermo se diferencie en neuroectodermo y el mesodermo
se diferencia en notocorda y en mesodermo paraxial. Si ustedes notan, estas estructuras tienen relación con el gráfico que les explicamos anteriormente. Por otro lado, las regiones más caudales del neuroectodermo son reguladas por la activación de WNT3A, que inducen la formación caudal de la placa neural y que van a dar lugar a la formación del cerebro posterior y la médula espinal finalmente. Este es un pequeño resumen, ¿verdad? Hay mucho más detalle en el texto guía. Este es un gráfico que lo hemos traído para que ustedes reflexionen en él y puedan ver de una manera bastante rápida los diferentes derivados del epiblasto y del hipoblasto. Aquí ven las tres capas germinativas y ven cómo cada una de estas estructuras con su correspondiente origen. A su vez vemos los derivados del hipoblasto. Este es para que ustedes lo pausen y puedan sacar sus propias deducciones con respecto a estos gráficos. Este es mucho más interesante porque describe básicamente los derivados y sus orígenes correspondientes. Aquí nosotros le podemos seguir la pista a cada una de las estructuras que aparecen aquí. Este es un gráfico que aparece en el libro de Carson y es muy bueno para hacer ejercicio acerca de los derivados. Ahora vamos a repasar de una manera bastante rápida las características generales del embrión durante las diferentes semanas. En la cuarta semana, ¿qué es lo más notorio? Que se observan estas estructuras que se conocen como arcofaringes, que son estructuras pares ubicadas en las porciones laterales de donde va a formarse el futuro cuello. Estas barras o bandas de tejido engrosadas son bien características durante la cuarta semana, al igual que la larga cadena de somitas que se ubican acá. Y aquí se ve completamente cómo estas estructuras están perfectamente segmentadas. Y apenas se logra ver un pequeño esbozo de la extremidad superior y no hay evidencia todavía del crecimiento de la extremidad posterior. En este caso, en la quinta semana, ya nosotros vemos como el miembro superior ya apareció, ya el esbozo está más definido y ya se logra ver lo que va a ser la futura mano y se diferencia de lo que va a ser el futuro resto de la extremidad. Ya los primeros arcofaringios que se formaron ya se diferenciaron en estructuras faciales. La cadena de somita ya se ve, se aprecia que ya no está segmentada porque cada uno de los somitas se ha descompuesto y ha formado los diferentes tejidos a los que va a dar origen. Y ya se ve el esbozo del miembro inferior. De los datos más relevantes externos del embrión de sexta semana, ya vemos cómo los arcofaringios han desaparecido porque ya se diferenciaron en estructuras definitivas. El miembro superior ya aparece lo que va a ser ya se ha hecho la otra división, ya podemos ver la mano diferenciada del antebrazo y el brazo separado de lo que va a ser el futuro brazo, y ya se ha avanzado un poquito más la extremidad inferior. Ya los somitas prácticamente ya no son notorios, ya no se observan. Y aquí en la séptima semana ya vemos como el miembro superior ya se diferenció completamente y como el miembro inferior siempre lleva un poquito de rezago. Ya se le ve un aspecto más humano al embrión, y podemos ver que en ambas imágenes se logran ver estas partes oscuras en el ojo, que no es más que la pigmentación de la retina. Aquí podemos ver que está envuelto en su cavidad amniótica, y aquí podemos ver restos del saco vitelino aquí por fuera, comunicado con el conducto en forma mesentérico vitelino. Ya en esta imagen, que es la octava semana, ya vemos cómo el embrión se ha formado completamente, miembros superiores e inferiores completamente formados, y aquí lo único que existe es una pequeña desproporción, que la cabeza es casi prácticamente del tamaño del resto del cuerpo, pero ya todos los sistemas están formados, ya todos los órganos están formados, y lo que resta a este pequeño producto es crecimiento, disminución del crecimiento de la cabeza y maduración funcional de los órganos ya formados. Este es un cuadro para que ustedes vean que el periodo embrionario es el periodo más susceptible para que haya malformaciones congénitas por los diferentes factores teratogénicos que existen en el medio ambiente, o factores genéticos o diferentes factores. Todas las áreas rojas, mientras más rojas son de mayor riesgo. Ya las áreas amarillas, el riesgo es mucho menor,
de baja sensibilidad. Y este es para que ustedes lo analicen. Aquí pues no hay nada que explicar en detalle. Ustedes van viendo los diferentes órganos y sistemas y van viendo cuán sensibles son y hasta dónde llega ese periodo de sensibilidad. Tomemos como ejemplo el sistema nervioso central, que es uno de los que tiene mayor susceptibilidad, es susceptible hasta la semana 16, y vemos cómo es muy prolongado su periodo de susceptibilidad. Y así ustedes pueden ir comparando con las diferentes estructuras. Básicamente eso ha sido un resumen, y si ustedes se fijan hemos centrado sobre todo en los fenómenos de los plegamientos cefalocaudal y lateral. Hay mucho detalle que repasar en este tema, y yo siempre les sugiero que observen el video, y una vez que lo hayan visto y hayan comprendido los fenómenos a grosso modo, pues vayan a introducirse al libro para que vayan mejorando los detalles de su preparación y de su estudio. Les deseo lo mejor para este seminario, y adelante siempre, jóvenes.